el preconocimiento, el conocimiento previo. Dios conociendo desde antes a aquella persona a la que va a salvar. Ya vamos a discutir dentro de 8 días, ¿no? Algunas cosas sobre el preconocimiento, pero eso es lo primero. El texto de Romanos nos sirve como el esqueleto base. Ya los que conoció, predestinó. Pero como también aparece la elección, tendríamos que ir a otro pasaje donde aparezca el orden, donde esté la elección y la predestinación. Entonces, si van a Efesios 1:3, en ese orden que da Pablo, ¿qué aparece primero? Elección. Entonces, en el orden, el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió, ¿no? O nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces sería así, porque el orden que nos da Efesios 3 pone la predestinación posterior a la elección. Es decir, no puedo darle un destino a ese vaso si primero no lo elijo. ¿Me explico? Entonces, la elección no es precisamente lo mismo que predestinación. ¿Me explico? Ya lo vamos a explicar con calma después. Entonces, a los que conoció antes, a estos los eligió, y a los que eligió, ¿qué dice el verso 5? A estos los predestinó en amor, ¿verdad que sí? O sea, a los elegidos les dio un destino a seguir. O sea, nuestra vida no es casualidad. Dios prefijó el orden de los tiempos, los límites de nuestra habitación. Todo lo que vivimos no es fortuito, es parte de nuestras decisiones, pero también forma parte de la providencia y del destino que Dios forjó para nosotros, que tiene una meta. Bueno, después de la predestinación, ahí en Efesios y en Romanos, por ejemplo, en Romanos dice que a los que predestinó, en un momento los llamó. Entonces, Romanos va de la predestinación al llamamiento, ¿sí o no? Pero en Efesios tenemos como una laguna del verso 6 en adelante, donde menciona un montón de cosas y nos perdonó y nos dio sabiduría y muchas cosas, ¿no? Pero toda la información se da ya hasta el verso 13, me parece. En él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído, o sea, lo que Pablo llama el llamado en Romanos, en Efesios le llama escuchar, oír, iluminación. Habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, ese es el llamado. Cuando somos llamados, pero vamos poniéndole número, ¿verdad? Cuando somos llamados, somos iluminados. O sea, la gente que rechaza a Cristo después de escuchar el evangelio, ¿entendió el evangelio, sí o no? ¿Cómo ven? Fíjense, la gente que rechaza a Cristo después de oír el evangelio, ¿lo entendió, sí o no? ¿O no lo entendió? ¿Cómo ven? Es que hay gente que sí lo entiende, la mayoría lo entiende. Porque el problema no es cognitivo, el problema no es de entendimiento. O sea, la respuesta que Dios espera no es entenderlo. La respuesta es otra, ¿no? Creer. Entonces hay gente que es convencida de que esa es la verdad y aún así la rechaza. Por ejemplo, los que mataron a Esteban, ¿sabían que Esteban decía la verdad, sí o no? El texto dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. A esto Cristo, ¿cómo le llama? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Que a pesar de que están convencidos de que esa es la verdad, no importando las consecuencias, la van a rechazar y la van a pisotear. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda nada por nosotros. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues hay gente que lo entiende bien. El Espíritu Santo vendrá al mundo ¿a qué? A convencerlos. Cuando el rey Félix se espantó por lo que Pablo predicó, pregunto, hermanos, ¿estaba convencido que eso era verdad? Sí, porque si a mí me dicen que allá adentro se aparece la Llorona y me espanto y no quiero entrar, es porque estoy convencido de que sí aparece la Llorona. El rey Agripa igual, por poco me persuades a ser cristiano. El problema no es el entendimiento, la gente es llamada, es decir, son iluminados, algunos más que otros, como Judas. ¿Qué tan iluminado fue Judas? Podríamos llamarle el mayor iluminado de la historia, ¿no?
Caminar con Jesús, dormir con Jesús, escuchar a Jesús, comer con Jesús, pues implica una iluminación 24/7, ¿o no? O sea, una cosa es estar con un hombre de Dios, un pastor, un maestro que por ratos habla cosas de Dios y por ratos dice otras cosas. Y otra cosa es estar con el Verbo encarnado. Es la mayor iluminación en la historia y aún así no creyó. Entonces después el texto dice, habiendo escuchado el Evangelio de verdad, ¿qué dice después? Y habiendo creído en él. Es decir, la fe es la respuesta al llamado. Esto es muy importante porque miren, seamos honestos, el texto está colocando primero el llamado y después la fe, ¿sí o no? Esto es importante porque en la teología reformada está al revés. O sea, la teología calvinista enseña que primero eres llamado, no, estoy equivocando, ahorita les digo, estoy confundiendo, ya me estoy confundiendo yo. Estoy hablando de otra cosa que no entiendo yo. Estoy acá. Más bien, el llamado ellos no lo conciben como un acto de iluminación. En el calvinismo, no Calvino, sino más bien el sistema calvinista, considera el llamado como la regeneración. Lo confunde con lo que llamaríamos regeneración. Y no es igual, es decir, en el movimiento reformado se considera que primero nacemos de nuevo y el producto de ese nuevo nacimiento es la fe. ¿Me explicó? En otras palabras, que primero el Espíritu Santo viene a morar en mí y el producto de eso es una respuesta de fe que vino por obra de la regeneración sobrenatural que yo no decidí, pero que vino por gracia. ¿Me explico? Así se explica literalmente. Esto es contrario al texto, porque el texto dice que Dios nos llama, respondemos con fe, o sea, el Espíritu Santo nos está auxiliando en el llamado, nos está iluminando. Y por la fe, ¿qué dice el verso 13? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo nos proporciona lo que es la regeneración. A ver, para que quede un poquito más claro, aunque lo vamos a ver en una clase, la regeneración es un nuevo estado de existencia. ¿Me explico? Un nuevo estado del ser, si lo podemos definir así. Un nuevo estado del ser que me ha proporcionado una alteración en mi naturaleza. ¿Me explico? La Biblia lo define con metáforas como nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, ser nueva criatura, tener un nuevo corazón, pero en conceptos muy sencillos la regeneración es haber recibido el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Me explico? Pedro le llama que ha sido implantada la naturaleza divina en nosotros. No que seamos semidioses, como Hércules. La naturaleza divina implantada en nosotros es una forma de expresar que Dios habita en nosotros. Pero habita por medio de la fe. Habiendo creído en Él, el producto de eso es la regeneración. ¿Hasta ahí queda claro lo que es la regeneración, hermanos? Es un nuevo estado de ser. Vamos a ponerle así, ¿no? Para que no se nos olvide. Un estado del ser. Entonces, al nacer de nuevo es un nuevo estado de existencia. La persona nace, y pregunto, ¿cuando alguien nace, sabe que nace? ¿Verdad que no? Pero aunque no sabe que nace, ¿tiene hambre? Y de repente como que le dan ganas de leer la Biblia y estudiarla, ir a la iglesia y juntarse con los hermanos y, caray, si me caían regordos, ¿no? Y la Biblia la usaba para dormir. Y ahora como que quiero aprender teología y que la palabra y quiero servir a Dios y quiero entregar mi vida a Cristo. La persona ni siquiera sabe lo que está pasando, pero así como un bebé que nace y tiene hambre y quiere estar en los brazos de su mamá, de sus padres, el nuevo nacido tiene un nuevo estado de ser. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque colocó su fe en Cristo. Ya en las clases veremos a detalle cada eslabón. Hasta ahí vamos bien. Pero bueno, allá en Romanos se nos dice, ya los que llamó también justificó. Romanos
se salta la fe, ¿no? Pero ya en Efesios se nos proporcionó. Y obviamente que en Romanos dice, justificados pues por la fe, sabemos que la fe, la respuesta a Dios, que es la fe, nos da un nuevo estado del ser, que es la regeneración, pero la justificación es diferente. Un estado legal. ¿Me explico? O sea, es un estatus legal, es una condición forense. He sido declarado justo. ¿Me explico? Por ejemplo, hermanos, ¿se siente cuando somos declarados justos? No. Solo es una declaración legal. Pero ¿se siente cuando nacemos de nuevo? O sea, ¿se experimenta? ¿Se empieza en la experiencia a palpar? ¿Sí o no? Eso sí, porque tiene que ver con nuestro ser. O sea, como que de momento no comprendemos, pero caray, ¿qué hago aquí? ¿No? Tengo ganas de leer, tengo ganas de hablar con Dios. Entonces son dos cosas distintas, pero que ocurren de manera simultánea cuando creemos en Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es muy importante porque, reitero, en algunos órdenes de salvación se dice, no, la regeneración, para empezar, es lo mismo que el llamado. ¿Me explico? No son cosas distintas. Cuando Dios llama a una persona, la persona despierta, es nacida de nuevo. La persona ni sabe lo que ha pasado, no lo decidió él, fue obra de Dios y responde en fe. Porque ¿cómo puede un muerto responder si primero no tiene vida? ¿Me explico? Entonces esa es la lógica. Este orden de salvación se basa más en la lógica, una buena lógica, más que en los textos de Pablo en este caso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Después de esto, sin duda, viene la santificación. ¿En dónde aparece la santificación en los pasajes que le di? ¿En Efesios qué? 2, sí. Vean el versículo 10. Porque somos hechura suya, o sea, una nueva creación. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese andar, ese caminar, es lo que llamamos santificación. Entonces, si pudiéramos darle así una definición para ir diferenciando, ¿no? Es un desarrollo espiritual, ¿no? Es lo que llamamos la madurez, el crecimiento. O sea, cuando dicen, estoy creciendo espiritualmente, está santificándose, ¿no? Se va pareciendo más a Jesús. Es el proceso de restauración. A partir de ahí podríamos decir. Digamos que sí es la parte del proceso en sí. El inicio, vamos a pensarlo, hay que dividir aquí. De aquí para atrás, todo esto concierne a la eternidad, ¿no? Y lo estamos sistematizando, aunque Dios no hace las cosas sistemáticas. En este ámbito, Dios hace las cosas en un solo pensamiento, en un solo acto, ¿no? Pero lo estamos sistematizando y la Biblia lo ordena para nuestras limitantes. ¿Me explico? Perdón, lo que estaba pensando es que preconocimiento lo dice Efesios, ¿no? Romanos y Pedro. Y decíamos nosotros que después en Efesios habla de la elección, pero ese ensamble ocupa nuestra lógica realmente, porque la escritura en Efesios, cuando habla de la elección, no dice si fue antes o después del preconocimiento, aunque nosotros por lógica decimos, ¿cómo nos va a elegir si no nos reconoce? Sí. ¿Cómo nos va a predestinar si no nos elige? Claro, ahí donde sí aparece eso es en Pedro. Nos eligió según la presciencia. Ahí sí aparece, ¿no? No sé si leyeron Pedro, primera de Pedro 1:2. ¿Sí dice así ahí? O sea, por eso lo colocamos antes, ¿no? Y también lo coloca antes de la predestinación, a los que conoció. Entonces ahí sí hay un orden. Pero vuelvo a reiterar, hay un orden en los conceptos que usan los apóstoles para que nosotros podamos comprender un poco mejor lo que Dios
realmente hacen un acto, porque Dios preguntó, si hablamos del conocimiento de Dios, ¿Dios va conociendo gradualmente las cosas? No, nosotros sí. O sea, Dios conoce todo en un acto, ¿no? O sea, en un chispazo Dios conoce todo lo que existe y existirá o podría existir. Bueno, cuando Efesios dice por gracia sois salvos, ahí la nomenclatura del texto griego, no hay tiempo para explicar todo eso, pero apunta a que todo lo que estamos mencionando aquí, todo es gracia de Dios. No sé si me explico. La gracia es un concepto que abarca todo lo que Dios hace para salvarnos. De principio a fin, es gracia. ¿Sale? Nada más eso. Entonces, de aquí para acá, hermanos, estamos hablando de, bueno, no, ¿verdad? Nomás estos tres. Estamos hablando de elementos de la eternidad. Y de aquí para acá es donde inicia la existencia, ¿no? Nos llama, escuchamos, respondemos en fe. Por la fe somos regenerados y justificados. ¿Ya entendimos la diferencia entre los dos? Aunque lo vamos a explicar después. Inicia un proceso de santificación donde Dan como que crece al principio un poquito y de repente cae en pecado y de otra vez crece un poquito más y ahora se desanima y después crece un poquito más y luego ya dejó de ir a la iglesia. Pero es un crescendo, ¿no? Con tropiezos, que no es el ideal, pero esa es la realidad de muchos cristianos. Unos dan fruto al 60, otros al 70, otros al 100 por 1 y otros dan al 1 por 1, pero pues ahí van dando, ¿no? 1 por 1. Entonces, el proceso de santificación, estábamos en esto, ¿no? Es gracia de Dios, pero aquí realmente hay cosas que sí requieren de la respuesta personal de cada individuo. Por ejemplo, me van diciendo cuáles requieren respuesta del hombre. ¿El preconocimiento? No. ¿La elección? ¿La predestinación? ¿El llamamiento? Tampoco, ¿verdad? Eso Dios lo hace, nos llama. ¿La fe? O sea, la fe es producida por gracia divina, sin duda, pero tiene que ser la respuesta personal del individuo. Porque también el texto dice, y el que rehúsa creer, ¿me explico? O sea, sí la fe es producto de la iluminación, de la gracia del Espíritu Santo, pero también es una decisión personal, ¿no? Si no, Dios no condenaría a la gente que no cree. Es una respuesta negativa o positiva. Entonces, la regeneración y justificación, ya no, eso ya es producto de mi respuesta de fe. La santificación, es el desarrollo espiritual. O sea, Dios hace todo lo posible. Mire, el Espíritu Santo está como yo queriendo entrar al partido, ¿no? Y no me mete el hermano Frank todos los días, ¿no? ¿O no? El Espíritu está allá, yo quiero llenarte y quiero dominar tu vida y quiero que estés lleno de amor, de conocimiento. Pero si yo no quiero leer la Biblia, no puedo echarle la culpa al Espíritu Santo, ¿sí? Si yo no quiero amar a los hermanos, pues no es culpa del Espíritu Santo. Entonces tenemos todo el poder de Dios para santificarnos día a día. Pero aquí también es una decisión personal. ¿Vamos bien? Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Hay dos cosas que de alguna manera requieren de una respuesta individual. Una es la fe y la otra es la santificación. Si yo no quiero crecer, pues no voy a crecer, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, había un hermano que me decía hace tiempo, yo le decía, tienes que echarle ganas, pero como él era muy adepto a la teología reformada, me decía, no, hermano, es que es obra de Dios. Yo no puedo forzar el crecimiento que solo Dios puede dar. Hermano, todo al tiempo de Dios, me decía. Sí, todo al tiempo de Dios, suena muy bonito, pero Dios nos insta a crecer o no. Pues claro. O sea, sí. Y él todavía me dice, no, es que lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Digo, no, hermano, yo creo que tú ni eres salvo, ¿no es cierto? Era broma, Era broma. A ver, 6, allá falta el 6 también aquí, ¿no? 6.
Primero de la vez. El 7, santificación. Y la glorificación sería el 8, que, ¿cómo le llama Pablo en Romanos? Glorificación. Y en Efesios, ¿cómo le llama? Verso 14, 1:14 de Efesios, ¿cómo le llama? Redención. Le llama la redención de la posesión adquirida. A ver, pensemos en esa frase, la redención de la posesión adquirida. Cuando creemos en Cristo, Dios nos da su Espíritu Santo, nos regenera y nos da el Espíritu Santo como garantía, como unas arras, como una prenda de garantía, hasta que obtengamos la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa posesión que vamos a adquirir? ¿Alguna idea? Pues sí, ser plenos. La redención de la posesión adquirida. Estamos hablando de ese cuerpo inmortal que vamos a adquirir en el día de la redención o en el día de la glorificación, que en otros pasajes también le van a llamar la resurrección. ¿Me explico? En gloria, obviamente. Y entonces con la glorificación termina el orden de salvación. Y yo considero que es el orden de salvación que se apega a los textos bíblicos, aunque pues, obviamente somos libres de reflexionar como nosotros querramos, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, hermanos, ¿no? Entonces, la tarea es la siguiente, o bueno, no tarea, pero durante el curso se van a aprender la definición de memoria y se van a aprender el orden de salvación que tenemos en la pizarra. ¿Sale? Se van a aprender ese orden de salvación. A ver, busquen órdenes de salvación ahí en Google, a ver cómo aparecen. Vamos a comparar nuestro orden de salvación con otros, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo romano se pone, creo, un orden muy chistoso. Se pone primero el bautismo, ¿no? Está bien raro, porque primero el bautismo, después, creo que ni se pone la fe. Se pone el sacramento, el lavamiento de pies y cosas bien raras, pero es raro encontrar el orden de salvación católico. Pero a ver, ¿cómo lo encuentran ustedes? ¿Qué encuentran ustedes sobre un orden de salvación? Hermano Gus, a ver, vamos a ver, es una iglesia bautista. Llamamiento eficaz. Ajá. Después regeneración. Ajá. Después conversión. Uh-huh. Después justificación. Luego adopción. Santificación. Perseverancia y glorificación. Sí, está bien fumado, ¿no? Sí, porque por ejemplo usa conceptos que están implícitos como conversión, que es un giro total. Pues es en el momento de la fe. En el momento que yo coloco mi fe en Cristo, pues estoy girando por completo, ¿no? A ver otra vez, hermano. Llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz, regeneración, conversión. Pues fíjense también, ahí está el orden que les decía. Llama, regenera por obra de Dios, total, sin decisión humana. Y ya después de la regeneración se da la conversión. Como que ya la persona cambia. ¿Qué más? Eso también ahí, por ejemplo, está muy raro, ¿no? ¿Qué más? Adopción, santificación. Uh-huh. ¿Y ya? Y perseverancia y glorificación. Sí, la perseverancia realmente está en la santificación, ¿no? Pero, bueno, es un orden de salvación. ¿Qué otro tienen por ahí? ¿Alguien? ¿No? ¿Cómo dice David? El mismo. Están en Google, ¿verdad? Rincón del Vago o Wikipedia, algo así. Lo que me sorprende es que lo saca Google de Coalición por el Evangelio. O sea, es un artículo. Sí, pero de eso. Por regular sí tiene cosas buenas. Sí. No, sí tiene cosas. Todos tienen cosas buenas, ¿no? Y todos tenemos cosas malas. Bueno, la cosa es que cada uno reflexiona a partir del texto bíblico el orden de salvación. Y bueno, si ustedes creen que pueda estar mal, con todo gusto pueden también analizarlo. Yo propongo que este es el bueno, pero obviamente puede estar mal.
pero yo creo que no. Pero chéquenlo. Si no hay preguntas, recordemos que en todo esto hay un telos, hay una meta, y la meta es ser conformados a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces vamos a tener básicamente 9 lecciones, ¿no? Porque esta vale por 2. Vamos a desayunar, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Produce en nosotros un crecimiento en la sabiduría de tu verdad. Y bendice este grupo de hermanos que quieren servirte. En Cristo Jesús. Amén. O sea, apréndense, hermanos, porque el examen va a consistir en que me digan la definición con un texto de soporte y que me digan el orden de salvación correcto. ¿Sale?